Días a todos. Vamos a comenzar con este cafecito de hoy, lunes 22 de octubre. Buena semana para todos. Fíjense lo que vamos a ver. Este tema lo quisimos poner en la mesa por la importancia que puede generar. Con lo que es las iniciativas de ley que están en el Congreso hoy. Insisto, no están aprobadas todavía, pero es importante que las veamos, ¿no? Fíjense bien. Primeramente, vamos a encontrar algunas iniciativas. Vamos a empezar con esta. Esta iniciativa es la que más ruido ha hecho hasta la fecha respecto a la propuesta, que es una propuesta conjunta entre PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, y la parte parlamentaria del partido de Morena, ¿no? Es una propuesta que va contra la venta de facturas. Y vamos a analizarla y vamos a criticarla también, porque aunque el objetivo de la iniciativa es buena, yo creo que las formas no están del todo correctas, ¿no? Fíjense bien, ya están en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados algunas iniciativas de reformas y adiciones, y esas iniciativas son en materia de la ley del impuesto de la renta, en materia de la ley del IVA, inclusive hay una por ahí que va en materia de la ley del IEPS, y hay unas otras adicionales que ahorita vamos a ver, ¿no? Les decía ahorita que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en conjunto, o sea, PRODECON, en conjunto con los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones fiscales, con la intención de implementar medidas que vayan específicamente contra la venta de facturas, ¿no? ¿En qué consiste la propuesta? La propuesta en sí consiste en que haya una retención, del IVA y una retención del impuesto sobre la renta a todas las prestaciones de servicios, sean personas físicas o sean personas morales. Esto es un cambio muy importante, porque imagínense, hoy por hoy, las personas morales le retienen a las personas físicas que realizan actividades por honorario, ¿verdad? Pero este cambio es que las personas físicas y las personas morales que paguen servicios a cualquier persona física, cualquier persona moral, también retengan el impuesto, ¿no? Tanto IVA como impuesto sobre la renta. Además, se propone elevar a delito grave la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que aparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, ¿no? O sea, para eso hay una propuesta de cambio también, tanto en Código Fiscal de la Federación como ahorita vamos a ver una ley de procedimientos penales también, ¿sí? Entonces, esta medida de control propone que tanto para combatir a las empresas fantasmas como para contener la corrupción en el sector público, retengamos impuestos. La retención del impuesto es un mecanismo que ha probado ser efectivo para combatir los esquemas de evasión sin incrementar la carga fiscal de los contribuyentes. Pero aquí hay un pequeño detalle que ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes no es una actividad exclusiva del sector privado, sino que ahora se ha descubierto que en el sector público hay grandes tráfico de comprobantes fiscales inexistentes, ¿no? O sea, entonces, es algo que va más allá del sector privado, sino que también está en el sector público. Yo alguna vez le dije a algunas personas de la Secretaría de Hacienda, ¿quieren combatir el tráfico de facturas? Váyanse al sector público, ahí. Y podemos encontrar todos los casos que hemos visto, como de los Duarte y de los Veracruces y Chihuahuas y todo eso, donde la corrupción más grande está precisamente en las empresas fantasmas, pues donde hay pagos a través de empresas fantasmas, ¿no? Ahora, para efectos del ISR, también hay una propuesta para retener
para retener tanto a personas físicas como a personas morales el 10% de la contraprestación pagada, ¿sí? Y aquí empezamos a ver ciertas cosas raras, ¿sí? Ciertas cosas raras. Fíjense bien. La primera crítica a esta iniciativa, ¿cuál es? La primera crítica en esta iniciativa es en un esquema de retención exitoso, un esquema de retención exitoso debe de consistir en pocos reteniéndole a muchos, ¿sí? Tal es el caso que tenemos hoy en día con las personas morales que paguen honorarios, que paguen, por ejemplo, comisiones, donde retienen 2/3 partes del IVA o un 10% de ISR, son pocas personas morales reteniéndole a muchas personas físicas. Entonces, si lo hacemos así, hay un mecanismo de fiscalización muy sencillo. Reviso a pocos que hayan enterado las retenciones que le hicieron a muchos, ¿sí? Bajo este esquema, cabe aclarar que son dos críticas importantes. La primera es que acabamos con el mecanismo exitoso de las retenciones. El mecanismo exitoso de las retenciones es pocos reteniéndole a muchos. Aquí llegaríamos a una propuesta de muchos reteniéndole a muchos. Entonces, eso puede generar que lo único que pasa es de que ya no haya una evasión del IVA de la empresa de manera directa, sino ahora va a haber una evasión de las retenciones que no se enteraron, pues, ¿sí? Aunque obviamente tener retenciones no enteradas es un delito que ya la ley lo prevé como un delito grave, ¿verdad? Entonces, pero perderíamos ese esquema natural de las retenciones de decir pocos reteniéndole a muchos. Aquí entraríamos a un esquema de muchos reteniéndole a muchos, ¿no? Entonces, eso es criticable por un lado. Por otro lado, nótese lo que aquí dice, que es quiénes están obligados, dice, para efectos del ISR y para efectos del IVA también, ahorita lo vamos a ver. La propuesta consiste en obligar de igual forma a las personas físicas con actividad empresarial, así como a las personas morales, a la Federación, a la Ciudad de México, a los estados, municipios y sus organismos descentralizados a retener y enterar como pago provisional a cuenta del ISR de los prestadores de servicios el 10% de la contraprestación que se les pague, ya sean personas físicas o morales. ¿Okay? Ya decíamos aquí que ya existe esta obligación de retener y enterar, pero es solamente a las personas físicas que presten servicios profesionales y que le presten a personas morales, ¿no? Eso ya existe. Pero nótese aquí una cosa. El Estado, los municipios, ¿sí? La Federación, tienen trabajadores a los cuales les retiene el impuesto sobre la renta. Y un grave problema de los organismos públicos es que no enteran lo que retienen, ¿sí? Y si ahora vamos a obligar a los estados, a la federación y a los municipios y todos los organismos descentralizados a que retengan las 2/3 partes del IVA y retengan un 10% del ISR a cualquier contribuyente, sea persona física o persona moral, que le preste servicios profesionales, seguramente vamos a tener el mismo problema que tenemos hoy en materia de retenciones de los trabajadores en los estados, pues, o en los municipios, o en la federación. ¿Qué es lo que estamos avisorando a través de este mecanismo? En que ahora vamos a tener a un estado, a una federación, a unos municipios, unos organismos descentralizados que retienen y no enteran, pues. Porque imagínense cuánto puede representar esa retención para estos organismos, ¿sí? Y entonces vamos a tener un esquema complicado, pues, porque va a haber retención, pero no va a haber entero, ¿sí? Ojalá me equivoque, pero eso es lo que estamos previendo, ¿no? Específicamente, en la ley del impuesto sobre la renta, pues aquí está la obligación, ¿no? Donde dice las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales, así como la Federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados, quedarían obligados a retener y enterar como pago provisional
a cuenta del ISR de los prestadores de servicios el 10% de la contraprestación que se les pague, ya sean personas físicas o morales, ¿no? Ahora, también se propone que los contribuyentes deban acreditar el impuesto que se le hubiera retenido contra el monto del pago provisional de que se trate, ¿sí? Y en caso de que el impuesto retenido sea mayor que el monto del pago provisional del mes, pues se propone que el contribuyente pueda acreditar la diferencia contra el impuesto retenido a terceros en dicho mes. O sea, hay un acreditamiento ahí un poquito más amplio, ¿no? Entonces, eso se propone. Ahora, también, si después de efectuar dichos acreditamientos existiera todavía una diferencia por acreditar, entonces se propone que el contribuyente pueda aplicar esa diferencia en forma indistinta contra los pagos provisionales de meses posteriores, contra el impuesto retenido a terceros en meses posteriores y contra el impuesto a cargo del ejercicio de que se trate. Y si todavía quedara montos pendientes de acreditar, se está proponiendo también que pueda compensarse ese saldo a favor, voy a decir así, o que se pueda solicitar en devolución. ¿Qué es lo que se prevé con la iniciativa? Lo que se prevé es que pueda haber casos de saldos a favor, ¿sí? Obviamente, si a mí me retienen las 2/3 partes del IVA, a lo mejor el IVA que yo pago en mis gastos para poder llevar a cabo las actividades, pues sea mayor que la 1/3 parte que me dejan como impuesto a cargo. Y entonces tengo un saldo a favor. Y entonces se establece que haya una agilidad por parte de las autoridades en materia de la devolución de esos saldos a favor, ¿no? Que eso es otra parte que habría que ver qué tan posible es que eso suceda, ¿no? Se reforman algunos artículos. Una de las cosas que se mencionaban en la iniciativa es que bajo esta propuesta solamente se reforma un artículo de la ley del IVA. Sí, es correcto, pero también se tienen que reformar varios artículos adicionales en otra materia. Por ejemplo, un artículo que se reforma es el artículo 86 en su fracción 5 y se adicionan dos artículos, un 14A y un 106A. El artículo 86 en esa fracción 5 es para incluir como una obligación la de retener y enterar el impuesto en los términos previstos en los artículos 14A y 106A de esta ley. Ese artículo 14A y ese artículo 106A hoy no existen, ¿sí? Pero con la iniciativa se adicionan, ¿no? Se adicionan. Y fíjense bien, aquí sigue mencionándose cómo incluye la obligación de retener y enterar el impuesto en los términos del artículo 14A y 106, ¿para quiénes? Para la Federación, para la Ciudad de México, los estados, los municipios, así como todos los organismos descentralizados que dependan de cualquiera de estos gobiernos, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver cuál es la adición del 14A, lo que se propone como adición, ¿sí? El artículo 14A dice: cuando los contribuyentes obtengan ingresos por la prestación de servicios independientes proporcionados a personas morales, a personas físicas que realizan actividades empresariales, que tributen en el capítulo de actividades empresariales, a la Federación, a la Ciudad de México, a los estados, a los municipios y todos los organismos descentralizados, quienes reciban el servicio deberán retener el impuesto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo costar el impuesto retenido en el CFDI que ampara el servicio, ¿no? O sea, esto es el artículo 14A, que es para las personas morales, ¿verdad? Y luego nos sigue diciendo que no se efectuará la retención a que se refiere este artículo cuando los servicios independientes sean proporcionados por los integrantes del sistema financiero, por la Federación, por la Ciudad de México, los estados, los municipios o sus organismos descentralizados, ¿no? Fíjense cómo voy a inventar, si un organismo descentralizado me prestó el servicio a mí, entonces yo no le voy a retener, ¿sí? Si el que me prestó el servicio es el sistema financiero, tampoco le voy a retener a los integrantes del sistema financiero. Y luego nos sigue señalando ese artículo 14A que el impuesto retenido deberá enterarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda la retención. Y ojo, sin que contra el entero de la misma pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna, pues. Entonces, aquí
Este parrafito me genera una cierta duda, porque si no puedo acreditar ni compensar o disminuir de alguna manera esa retención, quiere decir que estaríamos en un esquema como las retenciones del IVA que tenemos actualmente, donde las retenciones del IVA forzosamente las tengo que pagar con dinero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algo aquí no debe de estar bien, ¿no? Sobre todo porque por otro lado, si recuerdan aquí, fíjense cómo aquí me propone efectuar acreditamientos, ¿sí? Entonces, algo no está bien en la iniciativa, ¿no? Se tiene que corregir, porque por un lado me dice que voy a poder acreditar, compensar contra el retenido de este mes o contra los meses posteriores, y por otro lado me dice que no debo, ¿sí? Sin que contra el entero de la misma pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. Entonces, este es un error técnico que se tiene que corregir en la iniciativa, ¿no? ¿Qué más les puedo decir de esto? Pues es el acreditamiento normal del impuesto retenido. Aquí es lo que les decía ahorita, lo que les comentaba, cuando el impuesto retenido en el mes de que se trate sea mayor que el monto del pago provisional, pues voy a poder acreditar esa retención que me hicieron contra los pagos posteriores, ¿no? Si después de efectuar los acreditamientos existiera todavía una diferencia, pues puedo acreditar contra meses posteriores, contra el impuesto retenido a terceros en meses posteriores, que aquí es donde está la duda, ¿verdad? O sea, si yo retuve, pero también me retuvieron, técnicamente digo, tengo que enterar la retención. Pero si esto me genera un saldo a favor, aquí me dice que puedo acreditar contra el impuesto retenido a terceros. Pues entonces algo no está bien ahí, como les digo. Entonces es contra el impuesto a cargo del ejercicio también. También voy a poder compensar o inclusive solicitar en devolución, ¿no? Entonces, esta parte es lo que me dice el artículo 14A. Y este artículo 106A es exactamente lo mismo que vimos ahorita en el 14A, pero este es para las personas físicas, ¿no? Entonces, aquí también está la obligación para las personas físicas de retener y de enterar, ¿no? ¿Sí? También me habla de que no le voy a retener a los estados, a la federación, ¿sí? Tampoco a los de sistema financiero. También me dice que voy a enterar el día 17 del mes siguiente. También me dice que puedo acreditar, ¿sí? Contra el impuesto del mes o contra los meses posteriores, contra el anual, que puedo compensar, inclusive solicitar en devolución. Es una copia del 14A, pero dirigido al capítulo de personas físicas, ¿no? Ahora bien, otra de las cosas que se proponen es un cambio en el Código Fiscal de la Federación. ¿Para qué? Para incrementar la sanción que se tiene hoy por hoy en el caso de los comprobantes apócrifos, pues, contra la venta de facturas, ¿no? Aquí se propone elevar la penalidad de quien actualice el tipo penal previsto en la fracción 3 del artículo 113, que es este que está aquí, ¿sí? Para elevar de los 3 meses a 6 años de prisión que actualmente se prevén, para quedar de 2 a 10 años de prisión. Fíjense bien, hoy está de 3 meses a 6 años y lo están elevando de 2 años a 10 años. Pues, o sea, ya no es de meses, ¿no? Sino de años, ¿no? Hoy, como les digo, está de 3 meses a 6 años y aquí está esta fracción que es la que actualmente tenemos. Este artículo 113 se incrementa de 2 años a 10 años de prisión, ¿no? Entonces, pues como siempre hemos dicho, ¿no? Otro es que se propone incorporar el tipo penal correspondiente en el catálogo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para prever que la venta de facturas, ¿sí?, se considere delincuencia organizada también, ¿no? Entonces, este es una cuestión importante, ¿sí? Pero como siempre hemos dicho, está bien atacar la venta ilegal de facturas. Eso es correcto, ¿sí? Pero estuviera más bien si verdaderamente se castiga a los culpables de eso. Porque hoy por hoy, la realidad es que no tenemos un castigo puntual, claro, preciso contra los que venden facturas, ¿no? Entonces, sí hablamos de mucho, ¿no? Es que se convirtió en deporte nacional la venta de facturas, ¿sí? Lo hablamos mucho.
Pero ¿cuándo hemos escuchado que entró a la cárcel fulano, sutano, mangano, perengano por el delito de ese? O sea, eso no lo escuchamos, pues. Entonces, yo creo que está bien el esfuerzo, pero estuviera mucho mejor si también verdaderamente atacáramos y se castigara a los culpables, ¿no? Muy bien, eso es por el lado del impuesto sobre la renta. Obviamente, también por el lado del impuesto al valor agregado hay un cambio importante, donde se adiciona, primeramente se reforman y adicionan el artículo 1A para modificar su fracción 2, ¿sí? Y también se adiciona un nuevo segundo párrafo, ¿sí? Que modifica el actual. Fíjense cómo quedaría. Dice, artículo 1A, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se le traslade a los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos, ¿no? Y uno de esos supuestos es, reciban servicios independientes prestados por personas físicas o morales. Usen o gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas. Obviamente aquí hay un cambio importante cuando se incluye personas físicas o morales, ¿no? Las personas físicas o morales obligadas a efectuar la retención del impuesto, conforme a la fracción 12, esa que acabamos de ver, lo harán por las 2/3 partes del impuesto que se le traslade y que haya sido efectivamente pagado, ¿ok? Entonces, este es el sustento y el fundamento para retener las 2/3 partes del IVA a todos los que nos presten servicios personales independientes, ¿sí? Se hace persona física o se hace personas morales. Esa es la parte importante. También se contempla en el IVA que no hay retención para los integrantes del sistema financiero, ¿sí? Tampoco habrá retención, no se efectuará la retención a que se refiere este artículo. Las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes, y las personas físicas o morales que reciban servicios independientes prestados por el sistema financiero, ¿no? También se habla de una posibilidad, ¿sí? De una posibilidad de que pudiéramos retener una cantidad menor, pero eso es previa autorización, ¿no? Entonces, pues ahí está una posibilidad, ¿no? También este artículo, esta reforma modifica el artículo 3, ¿sí? Para incluir a la Federación, la Ciudad de México, los estados, los municipios y todos los organismos descentralizados para retener en un dado caso, ¿no? Todos estos organismos tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no dé lugar al pago de derechos o aprovechamiento y en ningún caso serán sujetos de la retención del impuesto a que se refiere el artículo 1A de esta ley. ¿Sí? O sea, a ellos tampoco les vamos a retener, igual como fue en materia del impuesto sobre la renta, ¿no? Ahora, también se modifica el artículo 5 para agregar o reafirmar más bien lo que ya dice, ¿no? Que el impuesto retenido enterado podrá ser acreditado en el mes en que se haya efectuado el entero de la retención, ¿sí? Ya sabemos que el IVA que yo retengo no es acreditable en el momento en que yo le pago al proveedor, sino es acreditable hasta el momento en que yo entero esa retención, ¿verdad? Y obviamente se contempla que la entrada en vigor sea a partir del 1 de enero del 2019. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con este proyecto de reforma, que creo yo que es el más importante de todos, la verdad es que sí está bien el objetivo, pero me parece que la forma en que se está haciendo nos va a ocasionar muchos problemas. Por lo que ya platicamos ahorita, porque vamos a convertirnos en muchos contribuyentes, reteniéndole a muchos contribuyentes. Y entonces la fiscalización va a ser mucho más complicada, porque obligamos a la federación, a los estados, a los municipios y a los organismos descentralizados a retener cuando tradicionalmente estos entes no enteran las retenciones de manera puntual y correcta, ¿no? Entonces, esas dos cosas son muy importantes y creo yo también que el hecho de que haya impunidad entre los que generan la renta factura, pues también es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es la primera iniciativa que está en la Cámara de Diputados.
Hay otra iniciativa, que es esta que estamos viendo, que es reducir la tasa del impuesto sobre la renta del 30% al 20% en la frontera y la tasa del IVA del 16% al 8%. ¿Sí? Entonces, esta iniciativa puede sonar interesante también, porque fíjense bien, se reforma el artículo 1, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y vienen una serie de casos, ¿no? Pero el que quiero resaltar es este. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Y en el caso de la región fronteriza del norte de México, porque esta iniciativa nada más es para lo que es la región fronteriza, pero del norte, no para la del sur, sino nada más la del norte, que está señalada en el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que estos contribuyentes estarán obligados al pago del impuesto sobre la renta a una tasa del 20%. ¿Sí? Eso es importante, por supuesto que es importante, ¿no? Hay un cambio muy importante, ¿sí? Y fíjense cómo dice la región fronteriza del norte de México, señalada en el artículo 2 de la Ley del IVA. ¿Sí? Este artículo 2 de la Ley del IVA, así como tal, no existe hoy, pero se adiciona este artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor para quedar como sigue. Esto ya estamos en IVA, ¿no? Artículo 2. El pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley será del 8% en la región fronteriza del norte de México. O sea, hace 20% renta, 8% IVA. Pero fíjense qué región fronteriza me dice. Que comprende a los estados de Baja California, todo el estado de Baja California Sur, o sea, todo el estado de Baja California Sur, y la región parcial de Sonora, comprendida en los siguientes límites. Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del río Colorado hasta el punto sitiado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonorita. De ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa del Atlántico, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco. De allí, siguiendo el cauce del río hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. O sea, vamos a tener que sacar una reglita, ¿no? Medir ahora para ver del cauce del río 10 kilómetros hacia abajo y todo eso hasta que llegamos hasta la costa del Atlántico, ¿no? Todas las zonas comprendidas en ese parámetro de región, pues sería 8% el IVA, 20% renta. Aquí lo criticable, ¿cuál es? Aquí lo criticable es, está bien, qué bueno, ¿verdad? O sea, porque obviamente esto pues generaría y motivaría mucho los actos comerciales en la frontera, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿y toda esa recaudación que se va a dejar, que se va a perder, porque ya no se va a recaudar, va a ser un hueco en las finanzas del país? ¿Cómo lo vamos a llenar? O sea, ¿cómo vamos a poder suplir ese ingreso que no vamos a tener? Eso es importante. Ahora, por ahí me decían algunas personas, oye, pues es hora de ir a poner empresas en la frontera, ¿no? Sí, pues sí, es hora de ir a poner empresas en la frontera, pero resulta que solamente van a estar en este supuesto los actos, las actividades, los ingresos que se generen ahí en la frontera, ¿sí? Entonces, si yo, como despacho, yo me ubico mi domicilio fiscal en la frontera, ¿sí? Pero las prestaciones de servicios los hago aquí en Sinaloa o en Sonora o en Campeche, donde sea, obviamente no le aplican estas reglas, ¿no? Tienen que ser solamente para los actos, las actividades que se realicen en esa región fronteriza, ¿sí? Pues esta es otra iniciativa que está ahí. Hay otra iniciativa también, que es un estímulo fiscal, que son las deducciones personales por el pago de colegiaturas, pero ya ven que hoy por hoy el pago de colegiaturas tiene un tope, ¿sí? Un tope que, por cierto, es muy pequeño, ¿sí? Aquí se pretende agregar o modificar el artículo 151,
¿sí? Para que quede así como está en la redacción. Fíjense qué interesante está. Dice, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, o sea, todo el título 4, para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, las siguientes deducciones personales. Y este es el cambio que viene, ¿no? La fracción octava que dice, los pagos por servicio de enseñanza correspondiente a los tipos de educación básico, medio superior y superior. Aquí entra ya la educación superior, a la que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que vive en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta o los adoptados, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario un ingreso igual a un salario mínimo anual, ¿no? Y cumpla con lo siguiente, que los pagos se realicen en instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación y que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate. Nótese que en esta iniciativa no existe un tope, ¿sí? Lo que entendería es que esta iniciativa no va a poder, pues obviamente promociona el hecho de la educación privada, pues, que podamos deducir todo lo que pagamos en educación privada sin los topes que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues ahí está esta reforma. Hay otra reforma que suena interesante también, que son algunos estímulos fiscales por contratación de ciertos trabajadores. La realidad es que tal como está la iniciativa, también deja muchas dudas este proyecto de reforma, porque no es claro, no es definitorio, o sea, faltan muchas definiciones que creo que habría que trabajarle bastante en estas iniciativas. Fíjense bien, en esta iniciativa se adicionan los artículos 205 a 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y fíjense, habla de los estímulos fiscales a los contribuyentes que contraten trabajadores profesionales, ¿sí? Contribuyentes que contraten trabajadores profesionales. ¿En qué consiste? Dice, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que contraten trabajadores profesionales con permiso de pasantes o cédula profesional de licenciatura egresados de universidades públicas en su primer empleo y para ocupar puestos de nueva creación, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 50% del salario efectivamente pagado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. Suena bien, ¿verdad? Suena bien, pero tiene ciertos asegúnes. En primero es trabajadores profesionales con permiso de pasante o cédula profesional de licenciatura, pero únicamente egresados de universidades públicas, ¿sí? Esa es una cuestión importante. O sea, que si yo contrato a un egresado de una universidad privada, no entra aquí. Ahora, también es solamente en su primer empleo, ¿sí? Y siempre y cuando sea para ocupar un puesto de nueva creación. Entonces, esto ya deja muy desfasado el estímulo, pues, porque si yo ya tengo el puesto, ya existe el puesto y contrato a un pasante, que es su primer empleo, pues técnicamente no aplica, pues, ¿sí? Entonces tiene que ser egresado de universidad pública, tiene que ser su primer empleo y tiene que ser un puesto de nueva creación, pues. El estímulo está bastante interesante, poder acreditar el 50% del salario efectivamente pagado, pues es una maravilla, ¿verdad? ¿Sí? Pero habría que tener unas definiciones claras y precisas de universidad pública, de primer empleo y puestos de nueva creación, ¿no? Ahora, en el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho de acreditarlo en ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado, ¿no? Bueno, suena lógico. Otra cosa es que todo este crédito o este estímulo no podrá exceder de $1.000.000 anuales
¿sí? No puede acceder de 1 millón de pesos anuales, ¿no? Un estímulo de 1 millón de pesos es muy bueno, ¿no? Y sobre todo porque fomentaría de manera importante la contratación de trabajadores en su primer empleo, ¿no? Siempre cuando hablamos de trabajadores, y dice, es que necesito que tengan experiencia. Pero y entonces, si nunca los contratamos porque no tienen experiencia, pues entonces, ¿cuándo van a tener experiencia? Entonces, es muy complicada esta parte, ¿no? Otra cosa, los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el SAT. O sea, todavía faltan reglas respecto a cómo va a funcionar este estímulo, ¿no? Sigue algunos artículos adicionales. Dice, los contribuyentes que se beneficien del estímulo fiscal previsto en el presente capítulo deberán presentar en el mes de febrero de cada año una declaración informativa en que detallen los gastos realizados y tiene que estar, fíjense bien, validado por contador público registrado. ¿Qué es eso? O sea, es una declaración informativa, pero como que la tiene que validar un CPR, pues un contador público registrado, y llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al SAT en forma permanente la información relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo. Y obviamente el SAT emitirá las reglas con las características técnicas y de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo señalado. Además, el SAT deberá remitir copia de la información que presenten los patrones en los términos de este artículo al IMSS, o sea, amarrados totalmente, ¿no? Y luego este artículo 210 que viene a confundir todavía más, pues, o sea, les insisto, creo yo que este decreto le faltan muchas cosas todavía, ¿no? O sea, desde aquí, desde esta obligación de presentar una información, una informativa, una declaración informativa, y que además tiene que estar validado por un contador público, y que además tiene que haber un sistema de cómputo que lleve no sé qué información, pero que tiene que haberlo. Fíjense cómo dice este artículo 210. El estímulo fiscal a que se refiere este capítulo no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales en el impuesto sobre la renta. O sea, sé que si yo ya tengo un estímulo, no puedo aplicar este. O si aplico este, entonces no aplico el otro. ¿Sí? Entonces, les digo, falta mucho todavía. Faltan muchas definiciones. Luego, este artículo 211 dice, puesto de nueva creación será el que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Pues está muy ambigua esa definición, ¿verdad? Que sea un puesto de nueva creación. Pero bueno, ahí está la iniciativa. Yo les insisto, todavía falta mucho para que estas iniciativas queden claras, como deben de ser para poder que entren en vigor sin que generen tanto problema, ¿no? Fíjense bien, además hay este artículo 212 también que habla de ciertos requisitos que debo de cumplir, ¿sí? Para estos trabajadores profesionistas pasantes o egresados de universidades públicas, ¿no? Son requisitos lógicos. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123, o sea, por el lado de la Ley Federal del Trabajo. Pues sí, crear puestos nuevos y contratar trabajadores de primer empleo para ocuparlos, inscribir a los trabajadores en el IMSS, determinar y integrar las cuotas o patronales, pues sí. Respecto a los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, pues se tiene que cumplir las obligaciones de retención e integro, pues sí. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por el IMSS. Esto también es como que desmotivante, ¿verdad? ¿Sí? Presentar al SAT el aviso y la información mensual a que se refiere al artículo 209 de esta ley, que todavía no sabemos cuáles van a ser, ¿verdad? Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el artículo 211, el patrón deberá mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no menor a 18 meses. ¿Cumplir con las obligaciones de seguridad social? Pues sí. ¿Sí? El contribuyente, y luego este artículo 213 dice, el contribuyente no perderá el beneficio que le otorga el presente capítulo en caso de que al trabajador profesionista de primer empleo
le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de los establecidos por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y este sea sustituido por otro trabajador de primer empleo, siempre que se conserve el puesto, ¿no? Entonces, pues ahí está eso, esa iniciativa que es para los patrones que contraten trabajadores egresados de universidades públicas de su primer empleo, ¿sí? Y en puestos de nueva creación. Y luego fíjense este otro está muy, muy ambiguo, ¿sí? El diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas, que es de Movimiento Ciudadano, somete a consideración de la Asamblea esta iniciativa. Fíjense esta iniciativa. Se reforma el texto al capítulo 2 del título 7 y se adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue. De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad, adultos mayores y trabajadores del campo, ¿sí? Trabajadores del campo. Fíjense en qué consiste. Dice, se otorga un estímulo fiscal al patrón que contrate a trabajadores del campo, a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí hay una definición de lo que es un trabajador del campo, ¿sí? Consistente en el equivalente del 30% del salario efectivamente pagado, considerando la totalidad del salario que sirva para calcular las retenciones del impuesto sobre la renta, ¿sí? ¿Se imaginan el 30% del salario efectivamente pagado a los trabajadores del campo? ¿Sí? ¿Se imaginan todos los clientes que tenemos agrícolas que contratan trabajadores eventuales del campo? Imagínense que nos den un subsidio o un estímulo del 30% del salario que le pagamos a todos esos trabajadores. Todavía faltan muchas cosas. Esto es lo único que existe en la iniciativa. Ese artículo único y el estímulo y cuándo entra en vigor, ¿no? O sea, entonces, pero digamos, ¿tiene un tope? No sabemos. Recuerdan que este otro tiene un tope de 1 millón de pesos anuales. Este otro que se está proponiendo, ¿qué tope va a tener? No lo sabemos, ¿no? Pero esa es una iniciativa que está también ahí, ¿sí? Hay otra iniciativa que está ahí, o sea, que se está anunciando, que se está estudiando por parte de los legisladores, que fíjense en qué consiste, en la eliminación del IEPS en los combustibles. ¿Saben ustedes el hueco que esta eliminación del IEPS en combustibles puede hacerle al país? Si esto llegara a pasar, pues realmente tenemos un hueco del tamaño del Popocatépetl, ¿sí? En las finanzas públicas del país, ¿no? Se deroga único, el proyecto del decreto es un artículo único que se deroga el artículo 2, el inciso D, fracción 1, y se eliminan los numerales 3 y 5 del inciso H, y se recorren los demás en sus términos. Se deroga el artículo 2A, todos ellos de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, para quitar el IEPS, básicamente en los combustibles. Me parece que esta propuesta es más una propuesta populista que algo que realmente pueda suceder. Pues, o sea, sí, yo sé que como mexicanos quisiéramos que la gasolina, los combustibles costaran menos, pues, pero realmente esto yo lo veo casi imposible, ¿no? Esto es casi imposible que suceda, pero la propuesta ahí está, ¿no? Este es algo que dicen los especialistas que va a pasar, que esta y la iniciativa de Prodecon son las que tienen más seguras que vaya a pasar, y esto es una iniciativa de ley del impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales. Fíjense bien, esta iniciativa lo que pretende hacer es gravar todos los servicios que se prestan de manera digital. Llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, llámese WhatsApp, llámese lo que se llame,
pero todos los servicios digitales, ¿sí?, grabarían con un impuesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver en qué consiste esto, ¿sí? Dice, en días pasados se presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley en el sentido de gravar los negocios realizados vía Internet. Los negocios realizados vía Internet. En ella se comenta que es necesario revisar las reglas para grabar este tipo de actividades con baja o nula presencia física, considerando que en la actualidad el impuesto sobre la renta se causa con base en la ubicación de las funciones que generan valor y no necesariamente con respecto a la ubicación de los usuarios. Una estimación es que el valor del mercado electrónico en México fue de 329,000 millones de pesos en 2016, llevado a cabo por empresas sin presencia en México y por consiguiente sin recaudación alguna. Por ello, se propone grabar los siguientes servicios que se brinden en nuestro país. Y fíjense cómo aquí hay un cambio radical respecto a lo que estamos acostumbrados. Aquí es, voy a grabar este servicio independientemente de donde estés ubicado tú para efectos para efecto de impuestos sobre la renta del país de origen, pues, o sea, lo que es residente fiscal, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende grabar? La publicidad prestada por medio de una interfaz multifacética, o sea, por medio de páginas de Internet. La mediación o intermediación prestada por interfaces digitales multifacéticas en las que se permite interactuar a diversos usuarios de tal forma que pueda entregarse bienes o servicios entre ellos. La transmisión de los datos recopilados de los usuarios por medio de interfaces. Eso es lo que se pretende grabar, los servicios digitales, ¿sí? Ahora bien, en la exposición de motivos se menciona que deben considerarse como sujetos al impuesto quienes lleven a cabo la prestación de los servicios mencionados, sin importar el lugar de su constitución. Sin embargo, en el artículo específico se hace referencias a residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Si queremos lograr lo que dice ahí, tenemos que cambiar ese texto, ¿sí? Porque entonces solamente grabaría a residentes en México o a residentes extranjeros con establecimiento permanente en México. Habría que ver cómo yo, México, voy a controlar que me pague un impuesto a alguien que está en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿sí? Habría que ver cuál es el mecanismo, ¿sí? La tasa es de un 3%, pero fíjense bien también, de un 3% aplicable a los ingresos que sobrepasen los 100 millones de pesos. Entonces, que sobrepase 100 millones de pesos, pues también deja muchas dudas esto, ¿verdad? Entonces, en caso de residentes en México, además del ISR, debería pagarse este nuevo gravamen, lo que aparentemente sería un error técnico, ya que en la propuesta europea, quiero decirles que esta cosa de este impuesto digital no es una invención de México, es una propuesta que está en Europa. La base que es la base para esta iniciativa, el impuesto se paga donde se ubican los usuarios, con base en fórmulas para distribuir el ingreso entre los diferentes estados europeos. También deberá presentarse declaraciones de pagos provisionales y anuales en los mismos plazos que se establecen en la ley del ISR y cumplir con ciertos requisitos formales, ¿no? Esta iniciativa, tanto la iniciativa europea como los trabajos de la OCDE, señalan que se están construyendo recomendaciones para el año 2020, toda vez que, por las características del comercio electrónico, debe llegarse a una solución acordada internacionalmente para evitar sobregravar a algunos contribuyentes, por los que sería recomendable que se consideraran primero las conclusiones de estos grupos de trabajo antes de implementar este impuesto en México, ¿no? Lo que incluso iría en contra de lo que López Obrador ha dicho mucho, que durante los primeros años de su administración no va a haber impuestos nuevos, ¿no? Este sería introducir un nuevo impuesto al sistema fiscal mexicano durante los primeros años de la nueva administración, ¿no? Entonces, esas son las iniciativas que están ahí. Me parece que al margen de que unas no pasen, de que otras sí pasen,
me parece que como contadores públicos debemos de estar siempre ahí a la vanguardia, siempre estar ahí, pues visionando lo que puede venir, ¿verdad? Entonces, por eso quisimos hacer este cafecito, para comentar sobre esas iniciativas. Yo insisto, no sabemos cuáles se van a aprobar, pero esto es lo que ahorita se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Entonces, vamos a abrir el espacio para preguntas. Para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por aquí tengo, recuerden que tenemos el chat para hacer preguntas, o bien pueden abrir ya su micrófono y preguntar así de forma puntual, ¿no? Por aquí tengo algunas preguntas en el chat. Dice, en el caso del estímulo del 50% del salario como crédito para ISR, cuando se encuentra en el segundo año del trabajador, ¿sigue el estímulo? En el caso de que cambie de pasante a trabajador titulado, ¿sigue el estímulo? Sí. Acuérdense que son 3 requisitos. Hasta ahorita lo que están ahí, ¿no? Faltan, acuérdense también que en la propia iniciativa dice que el SAT publicará reglas de carácter general, ¿no? Pero lo primero es que sea egresado de universidades públicas. Segundo, que sea su primer empleo. ¿Cuándo va a ser su primer empleo? Pues todo el tiempo que dure con ese patrón, ¿verdad? Cuando cambie de patrón ya no va a ser su primer empleo, pero va a ser su primer empleo, ¿no? Y el tercer requisito es que sean puestos de nueva creación. Hasta hoy habla de 36 meses el estímulo, ¿sí? O sea, 3 años. 36 meses el estímulo. ¿Sí? Habría que esperar, les insisto, las reglas que publique el SAT, ¿no? Ahora, si cambia de pasante a titulado, por supuesto que sigue. Acuérdense que son egresados de universidades públicas que tengan la característica de pasante o titulado, pero que sea su primer empleo. Pues, ¿sí? Entonces, claro que seguiría, ¿no? Ahora, ¿qué impacto? Otra pregunta que dice, ¿qué impacto tendría la reducción del 30% sobre el concepto de mano de obra en trabajadores eventuales del campo? La verdad es que tendría un impacto impresionante, ¿eh? O sea, fue un impacto muy impresionante. Yo creo que más bien esta propuesta yo veo difícil que pase. De entrada veo difícil, muy difícil que pase. Y si llegara a pasar, creo que le van a poner un tope, ¿sí? Un tope de que el estímulo no exceda de tanto de manera anual, ¿no? ¿Cuál sería la forma de pagar el impuesto por publicidad? Bueno, hasta ahorita lo que se dice en la ley es que tiene que ser conjuntamente con los pagos provisionales de impuestos sobre la renta, a más tardar el día 17 de cada mes, sobre una tasa del 3%, sobre los servicios cobrados y sobre los que sean de los 100 millones de pesos. Entonces, eso también, como lo comentamos, creo que esa iniciativa tiene que esperar un poco, tiene que esperar, porque seguramente vamos a tener muchos problemas de doble tributación, porque, por ejemplo, ¿dónde está Facebook? ¿Sí? ¿Qué Facebook, para efectos fiscales, dónde será residente fiscal? ¿Sí? Pues no es en México, ¿eh? Sin embargo, tendría que pagar este impuesto en México, ¿sí? Entonces, faltan muchas reglas respecto a esto, ¿no? Entonces, sí les digo, la iniciativa está, pero tenemos que esperar que definan muchas cosas, ¿no? Me pregunta Juan Carlos, ¿sabrás si habrá reforma a la ley de coordinación fiscal? No. En primera, no hay una iniciativa hoy en el Congreso que reforme la ley de coordinación fiscal. No lo hay. Oye, ¿lo puede haber? Sí lo puede haber. Pero de momento, hoy, no la hay, ¿no? Entonces, no, de momento, ahorita, no la hay. ¿Sí? Porque para hacer esto, le dimos vuelta a todas las iniciativas que están en el Congreso. Y hay muchas iniciativas de otras cosas que no son fiscales, ¿sí? Pero no vimos ninguna que reforme la ley de coordinación fiscal. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Dice, ¿se tiene el proyecto de decreto al artículo 27 del código? Sí, cierto. Sí, tienes razón, Fernando. No lo pusimos, fíjate.
no lo pusimos, pero sí dentro de las modificaciones al código está el que cuando la autoridad crea, ¿sí?, presuma que este contribuyente emite comprobantes simulados, o sea, operaciones simuladas, en automático, sin el procedimiento que actualmente tienen que llevar, haya una cancelación de sellos, y obviamente si hay una cancelación de sellos, pues ya no pueden facturar, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que ahorita nos trae medios complicados a todos los contribuyentes es el proceso de validación de datos para la inscripción de nuevas sociedades o para renovar firmas electrónicas. Hay un cuestionario que se tiene que llenar, donde verdaderamente el cuestionario es muy, ¿qué les digo? Hasta ofensivo, le puedo decir. ¿Sí? Hasta ofensivo es el cuestionario. Pero si ustedes quieren inscribir una sociedad, tienen que pasar por ese cuestionario. Si ustedes quieren renovar la firma electrónica, tienen que pasar por ese cuestionario. ¿Sí? Entonces, aprovechando, una recomendación. Tengan bien presente la fecha de vencimiento de sus firmas electrónicas, la fecha de vencimiento de sus sellos digitales, porque si se les vencen, el proceso de renovación viene a ser hasta cierto punto traumático, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso y estemos bien pendientes de las fechas de vencimiento de las firmas o de los sellos para que no se nos vayan a vencer. Acuérdense que las podemos renovar de manera automática en el portal del SAT, pero si se nos vencen, ya no queda de otra más que ir físicamente ante la oficina de servicios al contribuyente y renovarlo ahí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la autoridad se le están dando facultades importantes hasta para cancelar sellos con la simple presunción de que esa empresa emite comprobantes de operaciones simuladas, ¿no? Muy bien, señores. Pues solamente agradecerles su tiempo, su participación y pues primero Dios, nos vemos próximo cafecito 5 de noviembre. Buena semana a todos, ¿eh?